emite La Cabrilla Radio. Lacabrilla.com. La Cabrilla Radio desde Ibagué, Colombia. www.lacabrilla.com. Estás escuchando La Cabrilla Radio. Estás escuchando La Cabrilla Radio. En 5 segundos iniciaremos transmisión en tiempo real. 5, 4, 3, 2, 1. Esta es lacabrilla.com. Bienvenidos a Abstergo, el programa que explora los rincones más oscuros y misteriosos del universo. Hoy nos adentramos en el mundo de lo paranormal, donde lo desconocido y lo inexplicable nos espera. Desde fantasmas y espíritus hasta ovnis y criaturas desconocidas. En Abstergo nos sumergimos en las historias y leyendas que han fascinado a la humanidad durante siglos. Así que prepárense para un viaje a través de lo desconocido, donde la realidad y la ficción se entrelazan. Bienvenidos a Abstergo. Hola, muy buenas noches. Estamos nuevamente en un capítulo más de Abstergo. El día de hoy estamos con un invitado especial. Esperamos nos acompañen el día de hoy en esta noche calurosa. Entonces vamos a arrancar saludando a Tatiana. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Es una dicha para mí estar con ustedes esta noche de nuevo. Ya extrañaba este ambiente misterioso. Y saludando también a Juan Camilo. Muy buenas noches a todos los oyentes de esto que se llama Abstergo. Un gusto, mi nombre es Juan Camilo Castaño y la verdad es un placer completo para mí poder estar acá esta noche frente a este micrófono transmitiéndoles diferentes mensajes turbios. Saludando también a Samael. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Esto es una noche bastante friolenta, es una noche que es de misterio y realmente estoy acá con gusto de volver a estar en este sitio con ustedes, hablando de estos temas que ciertamente son un poco tabú en este momento. Y gracias. También estamos hoy con un invitado muy especial el día de hoy, un compañero nuevo en la mesa, el compañero Andrés, saludándolos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, aquí acompañando este equipo de trabajo tan especial que se está creando con teorías, suspenso, un poco de terror de igual manera. Muchas gracias. Listo, bueno, pues el tema de hoy es un tema, yo creo que más allá del misterio también es un tema muy polémico, un tema con una coyuntura un poco espinosa para muchas personas, ¿no? Para muchas culturas. El día de hoy vamos a tratar el tema de los textos apócrifos. Los textos apócrifos, el término apócrifo se refiere al griego del oculto o lo oscuro. Nos referimos entonces a los textos que no son canónicos en la Biblia, ¿sí? Los textos que no fueron admitidos dentro de los concilios en la construcción de la religión católica y en la construcción del texto sagrado de la Biblia, como la conocemos hoy en día.
Dándoles un contexto histórico de cuándo empieza este tema. Durante la época del emperador Constantino, existían diferentes sectas o tribus cristianas que se regían bajo ciertos textos y ciertos reglamentos individuales por sectas, ¿sí? Entonces el emperador Constantino lo que hizo fue unificarlas para volver la Iglesia Católica como una religión de todo el imperio, una religión imperial. De aquí vinieron otra serie de concilios que permitieron la construcción del reglamento, o sea, de los cánones de la Iglesia Católica como la conocemos, y dar el canon del libro sagrado que es la Biblia para la religión judeocristiana. Entre esos el concilio de Hipona, celebrado en el 393, en el cual se logra establecer un primer canon, y nos da la idea más o menos de cómo es la Biblia actual. Y ya la que conocemos hoy en día, organizada con los libros como los conocemos, con los evangelios que conocemos y los libros agregados del Antiguo Testamento, se termina de arreglar en el Concilio de Trento en el 1546. Entonces, estos textos que tienen, resulta que después de esto, después de que se cuadra el tema de que ya está la Biblia y la Iglesia Católica ya tiene sus cánones, estos libros y estos evangelios se vuelven prohibidos, ¿sí? Entonces empieza a haber una persecución hacia las personas que aún siguen la creencia de estos textos. Entonces estas personas empiezan a esconderlos, a ocultarlos, porque donde los encuentren pues empezaban a matarlos, ¿no? Entonces quedan perdidos durante mucho tiempo en la historia, y a principios del siglo XIX se empiezan a descubrir mediante procesos arqueológicos. Entonces encontramos una cantidad de evangelios, se encuentran más de 50 textos de este tipo de libros, entre los cuales encontramos libros gnósticos, libros apócrifos y entre otras cosas. También hay que resaltar que algunos de estos textos en algunas religiones, en algunas digamos ramas del cristianismo, son cánones. Entonces aquí durante todo el programa vamos a estar hablando de estos libros, vamos a estar explicando un poco y por qué son tan espinosos en cuanto al tema de la religión. Entonces para esto pues nos hemos planteado pues unas preguntas problematizadoras, en las cuales pues la primera pregunta que nos hacemos es si la Biblia como la conocemos está completa. Bueno, eso es un tema bastante polémico. Eso es un tema que se tiene que tratar con cautelosidad, porque realmente es algo que nos pone a pensar mucho, y es ¿la Biblia como la conocemos siempre ha sido así o realmente está incompleta? Aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que la Biblia fue escrita también por personas, y se dice también que esto fue un voz a voz, como vendría siendo también el Nuevo Testamento. Quiero aclarar que estos obviamente son teorías, todo esto es con el máximo respeto que se merece la religión, pero acá vamos a tocar este tipo de temas. Bueno, pues teóricamente se dice sí de que esta construcción social de lo que hoy conocemos como la Biblia fue un voz a voz generacional, y que se llegó a una deliberación para poder así aclarar qué tipo de textos iban a pertenecer y qué tipo de textos no. Pero de igual forma seguimos con todo el respeto que se merece todo el tema de la religión y todas las personas pertenecientes a cada una de ellas, y damos a entender y podemos nosotros entender de que la Biblia probablemente no está completa, porque de estas partes que hacen falta nacen estos evangelios apócrifos que conocemos el día de hoy. También es importante mencionar el hecho de que, como decía el compañero, hubo mucho silencio por parte de varias partes, en donde se perdieron ciertos testamentos, se perdieron evangelios, donde todo este tipo de cosas, por intentar unificarlo, lo que hicieron fue destruir ciertos tipos de información que también era útil para la Biblia. Sí, claro, igual no podemos realzar sobre la conciencia humana todavía, porque sería alterar un poco más el sentido humano sobre esa controversia que es llamado la Biblia, ¿no? Que es un libro muy extenso
y algo complejo de entender porque es un entendimiento personal para cada persona el tema de los textos bíblicos. Totalmente. Hola, hola, hola. Qué pena con ustedes, tuvimos un pequeño percance, pero ya estamos de vuelta. Bueno, entonces estamos tocando el tema de la pregunta problematizadora que propusimos, que es si la Biblia está incompleta. Entonces, yo creo que va como lo dice Andrés, ¿no? Es un tema más como de percepción. Igual el tema a veces que uno empieza como a dudar, ¿no? Es el tema es si de pronto estos textos se colocan a conveniencia, ¿no? De los fines políticos de pronto del emperador del momento, que era Constantino, ¿no? Y del Imperio Romano, ¿no? Para poder gobernar de mejor manera, ¿no? Y unificar su reino, ¿sí? Y tal vez los otros, o como puede ser también, ¿no? Temas que de pronto dentro de la creencia de los cristianos, ¿no? Es que tal vez hayan ciertas incongruencias, ¿no? Entre libros y libros, porque pues también hay que ver que estos textos, lo que digamos los evangelios, es la visión que tienen los discípulos de Jesús, ¿sí? Es como cuando pues estamos en una clase, ¿no? Y el profesor que tenemos pues nos explica un tema de acuerdo a como el profe lo plantea, pero cada uno tenemos una perspectiva diferente del tema. Entonces pues lo mismo pasa con los discípulos de Jesús. Entonces puede ser que de pronto se escojan los que están de pronto un poco más acorde, ¿sí? Más allegados a lo que se quería con la enseñanza de Jesús, y los otros no vayan tan a esto. Que es, digamos, lo que pasa con el tema de los textos gnósticos, ¿no? Que van un poco en contra de estos textos cánones, en el tema de que la visión de estos textos canónicos de la Biblia basan más en la enseñanza de Jesús y la creación y un Dios que hace la creación de un reino terrenal, que es este en el cual vivimos. Para la percepción de los gnósticos es un poco más espiritual, ¿sí? Es la visión de un Jesús más místico, más cosmológico, ¿sí? Más como un ente espiritual que más como un ser terrenal, y por eso ellos no le dan tanta importancia, digamos, a ceremonias, a templos, nada de eso, porque para ellos es algo más como espiritual. Más espiritual, sí, claro. Incluso pudimos ver que también decían mucho el hecho de que la iglesia está dentro de cada persona, y por esto es que ciertos textos fueron ocultos, porque a la iglesia, bueno, a lo que vendría siendo esta institución de la iglesia, no le convenía para nada el decir que el templo está dentro de cada persona, porque sería decir oigan, nos van a dejar de pagar por entrar al cielo, nos van a dejar de dar todas estas comodidades que ya tenemos, y a ellos no les parecía. Yo quiero dar que una frase que me gustó mucho, que realmente es un poco, pues, es un tema de discusión, ¿sí? Es como lo que tú estás hablando ahorita de que realmente no le conviene a nadie decir de que la iglesia, como por así decirlo, está pues en todos lados, ¿sí? Está en cada persona y cosas así. Decía, si los que te guían dicen, mira, el reino está en el cielo, entonces los pájaros te precederán. Si dicen que están en el mar, entonces los peces te precederán. Pero el reino está dentro de ti y fuera de ti, cuando te conozcas a ti mismo y te darás cuenta que eres el Hijo del Padre. Pero si no te conoces, vivirás en la pobreza y serás la pobreza. Y a mí, en lo personal, yo siento que tiene sentido, tiene mucho sentido, porque realmente la manera de acercarse a Dios de esta forma, pues uno lo puede hacer desde su privacidad, ¿sí? Digamos que puede hacerlo argumental, puede hacerlo
en un cuarto, ¿sí? O sea, no depende del espacio en el que tú te encuentres, sino con qué tanto fervor y amor puedas llegar a acercarte de esa forma a Dios. Y es que precisamente por esto es que estos evangelios apócrifos, ¿sí?, se les denomina los textos prohibidos que no hicieron parte de la Biblia, porque si nos centramos en todo lo que es la institución católica o de la iglesia, para ellos no era conveniente un tipo de acercamiento tan profundo, ya que estos mismos textos tenían otras percepciones acerca de lo que se decía popularmente que era todo el tema de el acercamiento a Dios o el acercamiento a cada una de sus deidades, porque tengamos en cuenta también que este tipo de textos lo que nos narra o lo que nos da son diversas caras de todo lo que podemos aprender y leer y extraer de la misma Biblia que conocemos hoy en día, llevándonos así a modificar cada uno de nuestros pensamientos. Claro, Camilo, es muy relevante hablarlo porque hay partes en la Biblia que no hablan de ciertas partes, como si la Biblia, uno estuviera leyendo la Biblia y llegara hasta un punto donde dijera, bueno, aquí falta algo. Se salta un capítulo. Y me salto a otro punto, donde si tú te pones a leer algún libro apócrifo, no sé, de pronto el Evangelio de María Magdalena. Sí. Son como eslabones perdidos. O sea, ustedes sienten que al momento de introducirse en la lectura de la Biblia, ustedes sienten que sí hace falta. Siento que hace parte. Sí hace falta en esos textos. En ciertas partes. Relativamente, digamos que provengo de una familia muy creyente de Dios y la solución de los problemas es leer la Biblia, ¿sí me entiendes? Sí. Y eso llena el alma, pero se siente un pequeño espacio entre un texto terminado que no está totalmente terminado con la iniciación de otro texto que tal vez no vaya muy acorde. O sea, Pienso. para ti, digamos, la Biblia está incompleta en el tanto de que sientes que hay espacios que no te llenan. O sea, explicarlo que, mejor. Que tal vez estarían las respuestas en esos libros, digamos, canónicos. Cuando se corta un mensaje que se va a dar al mundo, tú dices, bueno, pero ¿por qué pasó esta situación? ¿Sí me entiendes? Y tú lees otro libro que va acorde a la lectura y relativamente por línea de tiempo se une. Las piezas se encajan. Ok, sí. Listo. Pues también, pues recordando, ¿no? Que pues, como les digo, en caso de hacer el análisis por lo menos a los evangelios, ¿no? Es que pues todo se desarrolla en el mismo tiempo, en la misma línea de tiempo. La cuestión es que pues son, como les digo, son perspectivas de los apóstoles distintos, ¿no? O sea, de los distintos apóstoles. No tiene su percepción. Entonces, o sea, digamos que sigue siendo como algo como pues bastante subjetivo ahí, el análisis que se le hace de pues termina uno que de pronto la lectura que se le hace de la Biblia pues de pronto no me llene y tal vez la visión de otra persona esté más acorde con mi sentimiento y eso sí me llena un poco más. Dentro de la Biblia podemos ver también que hay cosas que vemos y no tienen sentido para nosotros. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha escuchado el Evangelio de Judas? Sí, yo he escuchado bastante sobre el Evangelio de Judas. Tenemos 31 interrogantes dentro de ese evangelio, ¿no? Hay muchas cosas por preguntar. Y lo más polémico, ¿no? Dentro de este evangelio nos cambia la perspectiva total de lo que está planteado dentro del texto canon de la Biblia, y es por qué se hizo esta traición de Judas hacia Jesús. Bueno, ¿no? entonces yo creo que ya entrando en este análisis de esto nos llevaría entonces a nuestra segunda pregunta, donde iríamos a tocar todos estos evangelios ya uno por uno, a tocarlos uno por uno. La pregunta sería ¿qué tanto afectan las creencias judeocristianas en la actualidad la existencia de estos evangelios apócrifos? Pues es bastante complejo. Son temas muy controversiales porque, vuelvo y te digo, siento y a medida de que vamos hablando de la Biblia, es como las reglas del ser humano para vivir este mundo y a quién asemejarse, ¿no? Claro. Y los libros apócrifos nos abren un poco la perspectiva
de un poco más del lado oscuro que no se habla tanto en la Biblia, ¿sí me entiendes? Y mira que yo pienso que más de un lado oscuro, yo diría más bien de un lado humano que no se ve, porque de parte de la Biblia vemos mucho a un ser intocable, a un ser omnipresente y sabemos que está ahí, pero lo vemos de una forma más carnal en este tipo de evangelios apócrifos. De hecho, pues esto es lo que nos llevaría totalmente a poder problematizar o modificar las diferencias creencias o las religiones judeocristianas, ¿no? Porque si estamos viendo que en el texto principal de la Biblia o en el canon de la Biblia tenemos un ser que no es capaz de cometer errores, de que todo lo que lo rodea es simplemente sagrado, pues en estos textos vemos personas, ¿sí? Vemos estas deidades, pero cada una con diferentes errores, diferentes aciertos, más allegado a lo que somos nosotros como seres humanos, porque nosotros no somos perfectos y la perfección a nivel personal yo digo que no existe, simplemente es algo que nos ha llevado a creer que la existencia o lo social que nos rodea simplemente nos hará salir de un posible fracaso espiritual. O sea, nuestro primer punto aquí es decir que dentro de los textos apócrifos nos bajan de lo divino a Jesús, ¿no? Nos bajan del estatus de un ser divino, ¿sí? La encarnación de Dios en la tierra nos lo bajan a un ser un poco más terrenal, sí, más allegado a nosotros, ¿sí? Claro. Es lo que nos queremos acá explicar acá. Esa sería una de las primeras que iría en contra de la creencia normal de la iglesia, ¿no? De la iglesia católica, ¿no? De la creencia judeocristiana, ¿no? También es lo que hablamos ahorita, ya que tocaste el tema de Judas, ¿no? En este evangelio de Judas Iscariote, que es, yo creo que es el personaje más odiado, ¿no? Dentro de la historia bíblica, ¿no? Es el personaje que lo ven como el ser codicioso. Pues no odiado de esa forma, sino el peor tildado. Sí. Traicionador de algo. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra cultura, qué pena, nosotros hemos utilizado el nombre de Judas desde infinidad de cosas. Incluso sí, claro. Yo he escuchado mucho que una cabra que conduce los animales al matadero le llaman Judas. O sea, imagínense ese tipo de cosas. Sí, claro. Y es que ahí es donde inicia toda esta gran controversia, porque esta forma de tildarlo, quizás ante la Biblia, ante el texto principal, es la correcta. Yo siento que no deberíamos que juzgarlo tanto. Siento que dentro, según la llegada de Jesús, él tenía que cumplir una misión desde que nació hasta que murió. Y Judas tenía que ser partícipe de esta acción que tenía que tomar Jesús, como la traición. Siento que la traición fue el punto plus para que Jesús pudiera llegar un poco más rápido a cumplir su misión como tal en esa tierra. Pues es que precisamente se habla mucho de que esa era como tal la misión de él, ¿sí? Tenía una misión divina que realmente al momento de cumplirla, o sea, la humanidad de él sí hizo que se sintiera culpable de esto. La debilidad, por así decirlo, hace que en esto mismo, en algún momento de la vida de Judas, por la debilidad que él sentía espiritualmente al hacer esto, demonios acecharan, y realmente se dice, y he leído bastante, y es que el hecho de que Judas tomara la decisión que tomó fue por esto mismo, por las atormentaciones que hacían los demonios, que no lo dejaban en paz, las palabras que habían, las voces que lo atormentaban, y pues podemos llegar a decir que fue por culpa de esto que Judas tomó la decisión. Pero ojo, porque el evangelio de Judas pues no lo pinta de esa forma. Creo que la parte de lo de los demonios es un poquito un poco más acercada a la visión católica normal. ¿Sí? En el caso de Judas creo que hay otra visión, ¿no? Sí, justamente estamos hablando acá hasta el momento de la visión canónica que se tiene, pero en el evangelio de Judas podemos notar otra versión que va un poco más acorde a lo que el compañero decía hace un momento.
Retomémonos un poco para contextualizar a Egipto de 1978, donde el experto en copto, erudito, investigador Kaiser, tuvo en sus manos el papiro. El papiro es un papel hecho con plantas acuáticas que se utilizaba en esos tiempos, o con piel de animal, por si alguno no conoce esto, en el cual se puede evidenciar el que es el afamado Evangelio apócrifo de Judas. En este se menciona que Judas no vendió a Jesús por 30 monedas, como se dice canónicamente, sino que se encargó de la misión más difícil, que fue sacrificar a Jesús, ayudándolo a liberarse de su cuerpo carnal. Es tan fuerte porque dice que Judas era el apóstol que más divinaba a Jesús, o sea, que más cercano era, más cerca, o sea, que más decía, ese es el gran Dios, ese es el Mesías, obviamente entra la controversia cuando católicamente decimos lo vendió, sí, porque lo decimos que lo vendió, sí. Pero entonces sí no había llegado jamás a entender ese tema de Judas, pero a pesar de que lo divina tanto, luego a venderlo, entonces ese queda el espacio entre la lectura normal que vemos a la lectura que vemos ahora en el Evangelio de Judas. Incluso, si me lo permite, quisiera leerles directamente lo que dice en el Evangelio de Judas. Adelante. Dale. Dice: tú superarás a todos ellos, tú sacrificarás al hombre que me recubre. Sí, entonces aquí vemos que pasa de ser el villano en el canon de la Biblia normal, ¿sí? En ese texto ya entonces pasa a ser el amigo sacrificado, ¿no? Uh-huh. Al que le tocó bailar con la fea. El encargado de este momento del trabajo sucio. Entonces, él le toca hacer el trabajo de ir y llevar la información y entregarlo, ¿no? Uh-huh. Y pues vemos que la culpabilidad es la que lo lleva, la sensación de culpa, porque incluso en el texto habla de que él incluso le dice a Jesús que él no lo va a hacer, sí, que él no está dispuesto a hacer eso, pero en una charla como si fueran amigos, ¿no? Porque toman como que Judas es muy buen amigo de Jesús, ¿sí? Igual recordar que este evangelio es gnóstico, ¿no? Más espiritual. Sí, claro, sí. En esa parte habla, en este texto, Tatiana lo nombraba en un principio del programa, que por lo menos aquí tienen la visión, ¿no? Las personas que escriben el Evangelio de Judas tienen la visión de que Jesús es como un estado espiritual, ¿no? Es como un estado espiritual al que cualquier persona puede llegar, ¿sí? Entonces es un pensamiento muy cercano al del budismo, ¿no? Entonces es por eso que aquí tienen una visión un poco más espiritual, más cosmológica del Jesús, ¿no? De ese Jesús. Incluso, qué pena compañero, te interrumpo ahí, incluso en el Evangelio de María Magdalena podemos notar también que se habla mucho de un Jesús, de una reencarnación de Jesús espiritual en comparación a la Biblia canónica, en donde se dice una reencarnación más bien física y carnal. Y no sé por qué en la Biblia canónica se menciona mucho y se tiene muy en cuenta esa reencarnación del hombre carnal de Jesús, sabiendo que esto ya es algo mucho más espiritual y se entiende mucho más por este mismo de significados. Exacto. Entonces por eso es la importancia para los gnósticos de la espiritualidad, y por eso se guían más por ese tipo de libros. Ya que tocas el libro de María Magdalena, que es otro de los evangelios apócrifos, bastante polémicos también, ¿no? Porque no solamente habla de esta parte, ¿no? Toca esta parte espiritual, sino que también pone en un estatus alto a la mujer en cuanto a la religión, ¿no? Y nos cuenta de cómo María Magdalena era la apóstol de los apóstoles, ¿sí? La apóstol que va a dirigir y va a llevar el legado de Jesús por el resto del mundo. Y no solamente esto, hay algunos estudiosos que hablan que ella era la compañera, ¿no? La compañera de Jesús. Entonces, pues son cositas que van ahí en controversia, pues del canon normal, ¿no? De la Biblia, sí. Se dice mucho que ella también, al ser la apóstol de los apóstoles,
em, debe ser mucho más mencionada, e incluso la traducción cuando nos persinamos está mal. Quisiera recordar un poco que cuando nos persinamos decimos en el nombre del Padre tocando la frente, en el nombre del Hijo tocando el pecho junto al corazón, el nombre del Espíritu Santo, pero en esta parte de acá la traducción correcta sería el nombre del Espíritu Santa, ya que en esta parte se menciona directamente a María Magdalena por ser un personaje tan importante en este tipo de historias. Una deidad tan alta, ¿no? Bueno, vamos entonces a una pausa y ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores. Por más de 95 años la radio ha construido país. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gente civilizada. Y queremos rendirle un homenaje con la exposición Radio Reliquias. Estará abierta al público, así que vive con nosotros una experiencia única entre piezas de colección, charlas con expertos y nostalgia. ¡Conecte! ¡Accione! Desde el 16 de septiembre en la Casa ACL. Conoce más en Instagram, @ACL Colombia. Bueno, regresamos nuevamente. Antes de seguir con el tema, pues queremos dar unos saluditos. Entonces Samael me dice que quiere saludar. Bueno, la dinámica de siempre, de todos los episodios que tenemos, es que a las primeras 3 personas que vayan a saludar, a comentar en la cajita de comentarios de los episodios salidos en YouTube, pues van a recibir un saludo. Y pues empiezo con @MrMax, un saludo, @Nelson David Gutiérrez y @Lidia Patricia Orrante Valenzuela. Yo también quiero dar unos 2 saluditos a 2 personas que desde que arrancó el programa nos están siguiendo, están escuchando todos nuestros programas, y es Caterine Bocanegra. Un saludo muy especial y un abrazo bien grande para ella. Y un saludo para Michael Moncaleano, que a veces no nos puede escuchar en las noches, y él lo que hace es que descarga los programas y los escucha el otro día mientras trabaja. Entonces eso son muestras de cariño bien especiales. Entonces un saludo y un abrazo para ellos. También cabe recalcar de que hay muchos seguidores que nos están viendo desde Instagram, desde TikTok, desde Kik. Entonces un saludo para todas estas personas, y les extiendo una invitación a que se unan al canal de WhatsApp de Abstergo, y ahí van a encontrar todo lo que será paso a paso del programa. Bueno, entonces regresamos con el tema y vamos en el Evangelio de María Magdalena, ¿no? Claro que sí. Bueno, retomando un poco, estábamos hablando también sobre el hecho de la contradicción, o bueno, de la disruptiva entre los textos canónicos y los textos apócrifos en cuanto a el Evangelio de Judas y el Evangelio de María Magdalena. Ya en Judas mencionamos que posiblemente Judas no vendió a Jesús por la simple inercia o por la avaricia de hacerlo, sino que más bien fue algo mandado por Jesús. Sí, algo mandado por Jesús para ayudarlo a liberarse de su cuerpo carnal. En la parte de María Magdalena estábamos hablando de que posiblemente era la compañera sentimental de Jesús en esos tiempos, y también de que qué pena, ¿me pueden recordar un poco? La verdad ando un poco perdida. Que también era considerada la apóstol de los apóstoles, ¿no? Era la líder de los apóstoles, era la que había elegido Jesús por encima de los demás para que fuera la guía y llevara el mensaje al resto del mundo. Entonces digamos que aquí la polémica y lo que lleva a la contradicción es que la mujer históricamente la Iglesia Católica ha sido bastante relegada, ¿sí? Sí, no, la mujer hasta ya comenzando ya siglo XX, eso fue que empezó a tener algunos cargos importantes dentro de la iglesia, claro, pero aún así no, pues digamos que no de mucha relevancia. Entonces aquí ponen a
pues a las mujeres como en un estatus, como lo decía Tatiana, ¿no? El tema sobre todo para el momento de la persinación, ¿no? Que se habla del Espíritu Santo no como un ente masculino, sino como un ente femenino, ¿sí? Entonces va muy en contra, ¿no? de la tradición normal. Incluso hay algunos textos en los que se habla de que a la mujer había que convertirla en hombre para que alcanzara el reino del cielo, ¿no? Entonces aquí ya hay un punto ya de controversia en ese lado. Un punto polémico. Evangelio de Lucas 7:36, ¿no? Dice que se describe como María Magdalena como la pecadora. Sí. Incluso en este evangelio se dice también que María Magdalena, pese a ser la líder, por así decirlo, la manda más, también era una persona muy discriminada. Imagínense ser la primera que vio la reencarnación de Jesús, bueno, la primera en la que Jesús decidió mostrarse, y aún así ser borrada de la historia, porque si hoy en día vemos la Biblia canónica, ella fue borrada, prácticamente todo lo que hizo, todo el compañerismo que tenía con Jesús fue borrado, y lo único que quedó fue como la prostituta que estuvo junto con Jesús. Yo siento que María pues tuvo un papel muy más importante en el tema de la vida con Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque como estamos hablando precisamente a la feminidad, no se le ha dado como su lugar en la historia, no se le ha dado su lugar en todo lo que ha pasado, que ha transcurrido, y realmente María Magdalena tiene un papel muy importante porque deja muchas enseñanzas, igual en el evangelio que ella tiene. Sí, yo les quiero compartir unas características que habla mucho María Magdalena en el evangelio, es que enfatiza la experiencia de la femina en la espiritualidad. Presenta a María Magdalena como líder espiritual y testigo clave de la resurrección, y desafía la autoridad masculina en la iglesia primitiva. Es duro creerlo, pero como dices, había poca relevancia con el tema de las mujeres en ese tiempo, hasta un siglo muy cercano. Y es duro de pronto para las personas creer que una prostituta llegase a entrar entre los apóstoles de Jesús, ¿no? Pero pues ahí está el deber del arrepentimiento de corazón, ¿no? Por ahí tenemos algún comentario que hace como que contradice lo que estamos diciendo, ¿no? Hay una sugerencia de... Sí, qué pena, me retracto un poco, ya que según lo que nos están informando, dice que María Magdalena no es una prostituta, sino que ella es la que Jesús le saca a los demonios. Entonces hay una pequeña aclaración. Hay una aclaración ahí. Bueno, perfecto, muchas gracias. De igual manera, ¿no? Son temas muy polémicos, de verdad. Sí. Son temas los cuales pueden llegar a ser tergiversados o de pronto transversados un poco, pero pues para eso estamos en esta mesa reunidos, para poderlos aclarar y sacarlos adelante todos. Bueno, en esta parte no solamente es el Evangelio de María Magdalena el que saca o sea, que la pone a ella como guía espiritual, ¿no? La que está por encima de los demás, o sea, es la que está después de Jesús, ¿no? También Felipe en su Evangelio también habla un poco de este tema, ¿no? Incluso habla en una parte en la que Pedro le decía a Jesús que no admitiera mujeres, ¿no? Sí. Que no admitiera mujeres, y Felipe lo cuenta en su Evangelio, ¿no? Y de cómo Jesús le dice sí, que ellas sí deben estar ahí. Y Felipe habla de que a él lo siguen María, una hermana de María, y María Magdalena, lo siguen a él, siempre están con él. Sí. Y que María Magdalena es mamá, hermana y compañera, lo nombra él así textualmente en el libro. Entonces vemos la importancia que tienen las mujeres en estos textos apócrifos, por nombrar algunos, ¿no? No sé si pues empecemos a hablar, yo creo que del texto, yo creo que el más polémico de el todos. más no tanto polémico, tampoco nuevo, porque creo que es el más antiguo de los libros apócrifos, ¿no? Sí. Pero creo que es el que tiene más relevancia, ¿no? Y sobre todo que este libro sí es canónico en algunas religiones, como los coptos y los coptos africanos, y es el libro de Enoc, Uy, claro, que Enoc. toca
tiene su propia versión del Génesis, toca algunos temas sobre ángeles, sobre su visión del tema del diluvio universal, ¿sí? Y de cómo los ángeles interfirieron en la vida de los seres humanos. Entonces, si quieren empezamos también a hablar de ese tema. Bueno, yo quiero hablar de los temas principales y podemos tratarlo punto por punto. Sí, claro. A ver si ustedes opinan también. Enoc, en los temas principales, el primero se habla de la caída de los ángeles. Se describe mucho cómo los ángeles se unieron con los mejores humanos, así originando a los gigantes. El segundo punto es el juicio divino, que anuncia la destrucción de los malvados y la salvación de los justos. El tercero es la visión apocalíptica que tiene Enoc. Enoc recibe visiones en el fin de los tiempos y el juicio final. Cuarto, la ética y la moral. Se enfrasca mucho en la ética y la moral, que nos enseña la justicia, la piedad y la obediencia a Dios. Y la cosmología. Describe la creación, los cielos, el infierno y el destino del alma. Entonces, pues podemos hablar primeramente de la caída de los ángeles, ¿sí? Bueno, mira, vamos a hablar un poco de pronto de teoría, un poquito del tema de Enoc. Decimos que el libro de Enoc es un texto hebreo, ¿no? Hablamos que Enoc viene siendo el bisabuelo de Noé, ¿sí? Claro. A eso de los 162 años, Jared tuvo a Enoc, ¿sí? Tiempo pasa, a los 65 años, Enoc se vuelve padre por primera vez. Dentro de la rama genealógica, después de Adán, Enoc viene siendo el séptimo hombre dentro de la familia genealógica de Adán, ¿no? Sí. Entonces hablamos como decía mi compañero, hablamos del tema del juicio y la caída de los vigilantes, ¿no? De los ángeles caídos dentro de esta historia, que también trae mucha controversia de igual manera, ¿no? También pues se enfrasca también en un momento en el que dice que no sé si ustedes han escuchado de que en algún momento se ha leído de que Enoc es considerado el Metatron. No sé si lo han escuchado. Sí. De que fue la primera persona en caminar durante toda su vida de la mano de Dios, y que asimismo fue convertido en un ser con mucho liderazgo, con mucha importancia en todo el tema de la vida, y que pues asimismo él en sus viajes y en su caminata de la mano de Dios pues plasmó todo lo que pasó en este libro. Sí, además en este libro también creo que nos habla un poco del tema de cuando caen los ángeles, ¿no? Y empiezan a relacionarse con las mujeres, se enamoran de las mujeres terrenales. Sí. Y de este linaje estos salen unos híbridos mezclados de sangre de ángeles con los seres humanos, y nacen los Nephilim, ¿no? Los gigantes. Sí, son gigantes que se podría decir de que fueron unos entes de casi 6 metros, 6 o 7 metros. Y pues es complicado en algún momento de nuestra existencia pensar, ¿existieron gigantes? Y la pregunta se enfrasca mucho en eso, y podemos decir, pues en algún momento se llegaron a encontrar huesos humanos, pero colosales, ¿sí? Entonces es como, bueno, si hay, no hay, ¿qué pasó? Este texto, este libro nos narra mucho cómo fue la vida de estos gigantes, y yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes consideran de que Goliat hace parte de los Nephilim, hace parte del linaje de gigantes? Uy, es que dentro de la teoría que se plasma en ese primer libro, bueno, esa primera sección dentro de las 5 secciones que tiene el libro de Enoc, habla de que los ángeles, hablamos digamos que de las cabecillas de los ángeles, que son varios, son como unos 12, 11 más o menos, no recuerdo muy bien, donde hacen partícipe de 200 ángeles caídos que vienen directamente, groseramente a fornicar con las mujeres, porque han nacido mujeres muy lindas dentro de la tierra, y los ángeles se han enamorado, y dentro de esa teoría ellos
se relacionan entre sí y dicen, bueno, nosotros vamos a cometer un pecado muy grande, pero tenemos que estar todos unidos. Y todos se apoyan y bajan los 200 del cielo y hacen sus fechorías dentro de la tierra, lo cual es, enseñan. Yo creo que fue la peor barbaridad que hubo, fue enseñarles cosas a los humanos dentro. Sí, este libro también narra mucho, que dice que los ángeles caídos fueron aquellos que nos enseñaron prácticamente todo lo que conocemos ahora, como lo que viene siendo la alquimia, la ciencia, la magia, el brujismo, todo este tema del espiritismo, la guerra, las armas usadas en guerra, los escudos, todo este tipo de cosas, todo el conocimiento que el ser humano pues obtuvo fue por parte de estos caídos. Pues digamos que si uno lo analiza, no es el comparativo, ¿no? Con otra cultura, es muy similar al mito de Prometeo, cuando Prometeo roba el fuego del Olimpo, claro, para dárselo a los seres humanos, para que los seres humanos conozcan la forja y conozcan la sabiduría desde el fuego, ¿no? Y es similar, ¿no? Y entonces Zeus castiga a la humanidad y castiga a Prometeo. En este caso creo que viene el tema del diluvio universal, para acabar con toda esa maldad, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando los gigantes nacen de la reproducción del ángel y de la mujer terrenal, nació el híbrido Nephilim, sí, que primero empezaban a consumir al ser humano con sus necesidades. O sea, todo el trabajo que hacía el ser humano era para los gigantes, porque es una forma extraña de nuestro yo en una versión más grande. Ya cuando el ser humano no saciaba la sed dentro del parámetro de los Nephilim, ellos acudieron a matar al ser humano y a practicar el canibalismo entre ellos mismos luego. También hay que recordar un poco que estos ángeles, según el libro de Enoch, como bien se es mencionado, fueron castigados posteriormente por Dios y por su rebelión y corrupción a la humanidad. Imagínense ustedes encontrarse hoy en día con esta situación, con esta paradoja de ángeles viniendo a ver mujeres hermosas, obviamente mujeres de Colombia, claro que sí, pero teniendo este tipo de hijos mixtos entre lo que vendría siendo divino y lo terrenal, ¿cómo sería hoy en día? Es que yo también podría llegar a pensar que probablemente para las mujeres que en ese entonces accedieron a cumplir con los deseos de estos ángeles, probablemente ellas tuvieron su castigo al tener estos hijos, los cuales eran supremamente gigantes, porque si nos remontamos y si hacemos un estudio, pues es muy complejo, pues sí, que puedan hacer un bebé de tan amplias dimensiones, y yo creo que ese fue el castigo para las mujeres en la tierra, y asimismo los ángeles que bajaron tuvieron también su castigo por su rebelión. Claro, Camil, lo que pasa es que cuando Dios, al ver tantas muertes, dice la teoría de que las almas de estos muertos, de estos seres humanos muertos, llegaron hasta las puertas del cielo a hablar con Dios, a expresarles de que estaba pasando algo en la tierra. Y Dios, obviamente, que empieza a mandar los querubines. Para los que no conocen, los querubines son los soldados del cielo, ¿no? Son los que abordan toda maldad sobre eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Por medio de una visión a Enoch, lo dirige hacia estos ángeles, los cuales ya están llorando en una fuente de lágrimas, ¿no? Y les dice, tienes que dirigirte a ellos con palabras de justicia y reprenderlos. Desde ese entonces se cuenta la historia de que estos ángeles no volvieron a ver el cielo por pena a Dios. O sea, imagínate toda esa problemática que llega a ser. Yo quiero tocar un punto importante y fue que me pareció interesante la referencia que tomaste de otra cultura, sí, la de Prometeo. En algún momento llegué a investigar mucho, y que se habla de que el pecado original se habla de que no era una fruta, no era pues esto, sino la inteligencia, ¿sí? el entendimiento y todas estas cosas. Y yo no asocio tanto el mito de Prometeo con lo que pasa con el libro de Enoch, sino que de cierta forma lo asocio mucho con lo que pasó con el ángel Lucifer, ¿sí?
que fue el tentador, el que hizo que estas dos personas que en su momento eran perfectas, que eran creídas perfectas, llegaran a caer en la tentación y empezaran a consumir este tipo de fruta, ¿sí? Yo en algún momento lo investigué y llegué a escuchar de que se hablaba de que no era una fruta como tal, sino el tan solo hecho de entender, de darte a la tarea de tú ponerte a pensar por qué estoy acá, qué hago acá, cómo hago esto, cómo hago lo otro, tal. Entonces yo, para mí personalmente, siento que la historia de Prometeo va más arraigado a este tema. Al ser consciente. Sí, pues digamos es que si miramos los textos, ¿no? Este tipo de textos sagrados y eso, ellos siempre hablan de manera metafórica, ¿sí? Nunca hablan de manera muy textual. Claro. Sí, siempre van a hablar de manera simbólica de las cosas. Y claro que sí, digamos que el tema de la manzana, ¿no? Del paraíso. De hecho, cuando leemos la Biblia en el Génesis, Dios habla que es el árbol de la sabiduría, ¿no? El del conocimiento, sí, claro, del bien y del mal. ¿Sí? Entonces es eso. Digamos que el tema de Adán y Eva en el paraíso era que ellos estaban totalmente inocentes, limpios, ¿no? Y pues al tener conocimiento sobre esto, pues digamos que el pecado, llamarlo pecado original, sería como el tema de la desobediencia, porque a ellos les dicen no coman de ahí, pero igual comen, ¿sí? Sí. ¿Sí? Pero entonces sí, el tema que lo que ellos adquieren es el tema del conocimiento, ¿sí? El tema de la conciencia, ¿sí? Porque se dan cuenta, claro, que están desnudos, entonces sienten vergüenza y empiezan sí, incluso el hecho de ser una persona del común y empezar a ser consciente de nuestras propias acciones por este tipo de filosofías como el existencialismo, el nadaísmo, bueno, ya se derivan en muchas cosas, pero esto también nos trae de por sí un poco de sufrimiento, ya que empezamos a autorreflexionar sobre nuestras acciones, nuestro pasado, presente y futuro, y bueno, eso ya trae otro tipo de circunstancias que también nos pueden afectar mentalmente. Hay otro tema, no sé si está en el libro de Enoch, no sé, pero bueno, por ahí estuve leyendo también unas cositas y hablaban de que Eva no fue la primer mujer en el paraíso, ¿no? Antes de Eva había otra mujer llamada Lilith, sí. Claro. Yo amo a Lilith. Pues no sé, para darles un contexto, sí, se dice que al igual que Adán, Lilith fue creada de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Esto ¿a qué punto vamos? ¿Sí? Vamos a que Lilith es la máxima representación de lo que viene siendo el feminismo, ¿sí? De una mujer que es independiente, que tiene las mismas capacidades tanto intelectuales, morfológicas y físicas de un macho, de un hombre, ¿sí? Es igual, sino que por así decirlo, no servía porque se resistía mucho a las órdenes divinas, ¿sí? ¿Y qué pasó con esto? Pues realmente Lilith creo que fue desterrada del jardín del Edén y pues cayó en el tabernáculo del infierno y pues así hubo la forma de crear a su ejército llamado Lilims. No sé si ustedes sabían de esta historia de los Lilims. Pues ella tuvo relaciones íntimas con Lucifer y así pues pudo crear su ejército. ¿Qué pasa después de esto? Que a esto no le convenía saberlo a nadie, ¿sí? Por eso es que se dice que Eva fue sacada de la costilla del hombre y todo se lo debe al hombre, por así decírselo. Obediencia ante todo desde los tiempos de siento que tal vez Dios dijo, voy a crear una mujer igual que el hombre, con los mismos materiales, pero lo que pasa es que la mujer en sí por naturaleza es mucho más inteligente que el hombre. Claro. Totalmente de acuerdo. Y al ser creado por el barro igual que el hombre, era una mujer que pensaba por sí sola. Sí, salió de la costilla del hombre para que lo acompañara en todo su momento. Considero, no sé qué puedan pensar. Pues por eso hablamos de que en la historia, en el tema, en el contexto bíblico, siempre se ha hablado de que reina más el machismo. Y esto lo vemos desde los inicios. Bueno, muchachos, pues ya nos estamos acercando al final del programa.
Entonces pues es como empezar a dar las gracias por acompañarnos, a dar las gracias a Andrés. Hola chicos, muchas gracias por la invitación, qué chévere, qué chévere. Excelente el programa de hoy, me alegró mucho hablar de este tema, es un tema muy muy rico, muy sabroso de charlarlo y pues nada, empezar a despedirnos, a dar las gracias. Bueno, muchas gracias a todas las personas, a los radioescuchas y a los televidentes que nos están viendo desde los lives. Gracias por acompañarnos en esta noche. Los invitamos a que sigan participando más en estos lives que hacemos los miércoles a las 9 de la noche. Recordarles de que la próxima temporada de Abstergo se viene con toda. También recordarles que nos encuentran en La Cabrilla Radio, en Facebook, en Instagram, también en TikTok. Entonces para que nos sigan desde todas las redes y recuerden también seguirnos en el canal de WhatsApp. Bueno, muchachos, audiencia en general que nos está escuchando a través de las diversas plataformas digitales, es un gusto total para nosotros poder haber transmitido esta noche para ustedes. Recuerden seguirnos a través de cada uno de nuestros canales habilitados y de estar muy pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Así que recuerden que esto es Abstergo.